Buenos días, chicos de cuarto. Vamos a seguir con el tema del novecentismo. En el vídeo anterior vimos la introducción y las características de lo que era el novecentismo. Acordaos, este movimiento de escritores muy preparados, profesionalmente muy capaces, que han estado en Europa y que, bueno, pues cuando vuelven a España y ven que España está en una situación bastante desastrosa, deciden que tienen que cambiarla culturalmente, es decir, con el arte, pero también políticamente, ¿no? Y ese cambio va a pasar por las ideas que tienen ellos como novecentistas, ¿no? Y sus ideas de elitismo, de solo una minoría puede arreglar esto, ¿no? Sus ideas de intelectualismo, es decir, lo más importante es la inteligencia. El arte, por tanto, tiene que ir dirigido a la inteligencia, no a los sentimientos, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno, pues se van a plasmar en lo que viene siendo el arte novecentista que sucede en España en la década de 1910 y 1920. Vamos ya con la prosa y después con la poesía del novecentismo. Bueno, la prosa, ya sabéis, chicos, que son las novelas, los cuentos y también el ensayo, ¿vale? Es decir, las cosas que se escriben a renglón seguido, hasta el final de la hoja. En la novela novecentista tenemos a dos autores, que vamos a ver muy rápido porque tampoco nos vamos a detener mucho en ellos. El primero es un señor que se llamaba Ramón Pérez de Ayala, que escribe una novela muy intelectual, ¿vale? Es decir, una novela en la que los sentimientos de los personajes no importan, lo que importan son sus reflexiones, es decir, lo que ellos piensan, ¿vale? Y por otro lado tenemos a un señor que se llamaba Gabriel Miró, que él escribía un tipo de novela mucho más estética, mucho más preciosista, en el que casi casi estamos leyendo poesía, pero puesta en manera de prosa, ¿vale? Los dos, aunque parezca que hagan cosas totalmente contrarias, son autores del novecentismo porque buscan la perfección formal, es decir, buscan hacer novelas perfectas, cada uno a su manera, pero novelas perfectas y que se dirijan hacia el intelecto, es decir, hacia la razón de los lectores y no hacia sus sentimientos. Bueno, eso en cuanto a estos dos pequeños autores, bueno, estos dos grandes autores, tampoco nos vamos a meter con ellos, estos dos grandes autores de novela novecentista, pero el autor más importante, el que nos va a ocupar más tiempo, es un señor que se llamaba Ortega y Gasset, que era ensayista, es decir, no escribía literatura tal y como la entendemos ahora, no escribía ficción, no escribía historias inventadas, escribía sus propios pensamientos en libros que se llamaban ensayos, ¿vale? Esto lo vimos cuando hablamos del neoclasicismo, los ensayos, ¿vale? ¿Os acordáis? Cuando un autor escribe sobre lo que piensa. Ortega y Gasset, que es una sola persona, no son dos, era por tanto un filósofo, pero va a ser el autor más importante de la prosa novecentista. Este señor de aquí, con cara de pensar mucho, es Ortega y Gasset, ¿vale? Ortega y Gasset, que nace en 1883 y muere en 1955, fue hijo de una familia bastante importante de la España de aquella época. Una familia de periodistas, pero no de periodistas así normales, sino de gente que dirigía periódicos, ¿vale? Sus familiares dirigían periódicos y tenían bastante dinero. Él empieza a estudiar filosofía y ya se doctora en filosofía en 1904, es decir, con solo 21 años. Y entre 1905 y 1907 va a ir a Alemania. Acordaos que los novecentistas son gente que ha ido fuera, ha estado en Europa, ha conocido otras cosas, ha conocido otras culturas y ha conocido otras realidades. Y cuando vuelven a España van a intentar europeizarla. En 1914, Ortega y Gasset funda una cosa que se llama la Liga para la Educación Política. La Liga aquí no es una liga de fútbol, es como una asociación, ¿vale? Asociación para la Educación Política, claro. Esto es un poco raro, porque la política se enseña. Bueno, pues en principio parece que no, ¿no? La política, cada uno tiene sus ideas, vota de la manera que le guste más y tal, ¿no? ¿Qué pensaba Ortega y Gasset? Pensaba que no, que la política se tiene que enseñar, es decir, que la gente tiene que estar políticamente educada, que tú puedes votar, pero si no sabes qué es lo mejor para ti, si no sabes qué es lo mejor para el país, pues entonces tu voto no va a ser, digamos, bueno, no va a estar bien orientado, ¿no? Para eso hace la Liga para la Educación Política, para de alguna manera formar a la gente para que vote bien. Acordaos del elitismo, ¿no? Es decir, tenéis que votar bien, la masa tiene que votar bien, la mayor parte de la gente tiene que votar bien, pues tenemos que educarles. Pero claro, esto esconde detrás una idea un poquito más preocupante, ¿no? Es decir, si hay una liga para la educación política, es decir, si a la gente hay que enseñarla a votar bien, ¿quiénes son los profesores? ¿Quiénes nos enseñan a votar bien? Pues con todo lo que sabéis de los novecentistas ya, la respuesta es obvia, ¿no? Ellos mismos.
ellos son la minoría que tiene que decirnos cómo tenemos que votar, ¿no? Bueno, cuando Primo de Rivera llega al poder dando un golpe de Estado, si os acordáis del vídeo anterior, este militar que con el apoyo de Alfonso XIII da un golpe de Estado, Ortega y Gasset se opone y pide que llegue una república. Pero cuando llega la república, él se hace diputado y dice, bueno, por fin puedo entrar en política, por fin puedo cambiar las cosas, ¿no? Pero luego se va a distanciar, ¿no? No le va a gustar la República. Le va a parecer que la República está yendo un poquito lejos o más lejos de lo que él piensa que tiene que llegar. Él quiere una República al estilo inglés. Bueno, en Inglaterra no hay República, pero quiere un sistema democrático al estilo inglés o al estilo alemán. Y él se asusta un poco de las cosas que pueden estar pasando en la República Española. Cuando llega el golpe de Estado de Franco, que acaba con la República, en 1936. Ortega y Gasset es famoso porque no toma partido. No toma partido ni por el gobierno legítimo de España, de la República, ni por los golpistas militares de Franco. ¿Vale? Va a morir en 1955 y junto a Unamuno, Ortega y Gasset es el filósofo más importante, español más importante del siglo XX. Vamos a ver tres ideas que tenía él, tres libros que publicó, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto, bueno, pues sus ideas son importantes para entender la primera mitad del siglo XX en España. Estos tres ensayos que vamos a ver se llaman La España invertebrada, que lo publicó en 1921 y que habla de política, una política además muy actual porque habla de España como nación y de los nacionalismos. Va a hablar en su ensayo de 1925 que se llama La deshumanización del arte y el arte deshumanizado, un arte para minorías. Y en 1930 va a hablar en La rebelión de las masas de sociología, ¿vale? De la relación que hay entre las masas y las minorías elitistas que se supone que tienen que dirigir la sociedad. Son tres ensayos, ¿vale? Que vamos a ver a continuación, en los que veis que él se preocupa de distintos aspectos de la sociedad española de este momento. Bueno, España invertebrada es el primer ensayo de Ortega y Gasset que vamos a ver. Es un ensayo que publicó en 1921, cuando sucede el desastre anual, cuando España está en una crisis tremenda, no solo interna, sino a nivel externo también, etcétera, etcétera, etcétera. Y este señor escribe un libro que se llama España invertebrada, que es básicamente la explicación que da Ortega y Gasset a por qué España no funciona, por qué España es un país invertebrado, es decir, por qué España no está organizado. ¿Qué significa la palabra invertebrado aquí? Bueno, pues vosotros sabéis o habéis estudiado en biología la diferencia entre los animales vertebrados que tienen vértebras y los animales invertebrados. No tiene mucho que ver con esto, sí que tiene que ver con el concepto de vértebra, ¿no? Las vértebras son huesos que forman la columna de los animales y que de alguna manera organizan el esqueleto, ¿vale? Es decir, hay digamos una columna, por eso se llama columna, que es como un pilar que sirve para organizar todo. Bueno, pues España es un país que no tiene columna vertebral, que no está organizada, está todo suelto, está todo con riesgo de caerse y de separarse, ¿no? Esa es la idea de Ortega y Gasset, ¿vale? ¿Y por qué España es invertebrada? Bueno, pues porque en España tenemos un problema, según Ortega y Gasset, que es el del particularismo. Particularismo es que cada uno mira por su interés particular. Es decir, no tenemos una idea, no tenemos una conciencia de que formamos parte de algo más grande y que tenemos que buscar un bien común. No. Aquí cada uno, cada región o cada grupo social busca su interés particular. Es decir, aquí dice Ortega y Gasset, los madrileños quieren una cosa, los asturianos quieren otra, intereses regionales, pero también intereses sociales, es decir, los ricos quieren una cosa, los pobres quieren otra, etc. Ortega y Gasset dice que la cualidad invertebrada de España, es decir, que España sea un país invertebrado, no es nada nuevo, que realmente es que empezamos así, es decir, ya empezamos siendo un país invertebrado, ya desde el momento en el que los reyes católicos intentan unir las dos coronas de Castilla y de Aragón, pues ahí ya hay un problema de invertebramiento, ¿no? Si os acordáis de lo que sabéis de historia, aunque España como Estado-nación empieza muchísimo más tarde, en el siglo XVI, bueno, en el siglo XV realmente, los reyes de Castilla, la reina de Castilla y el rey de Aragón, Isabel y Fernando, se casan y unen sus coronas, ¿vale? Esa unión está orientada a grandes empresas, es decir, cuando
Isabel y Fernando unen sus reinos, tienen una serie de proyectos que cumplir. Y esos proyectos de alguna manera funcionan como un proyecto que aglutina a los dos reinos para trabajar en común. ¿Vale? ¿Qué proyectos son esos? Pues por ejemplo la reconquista, es decir, luchar contra los últimos musulmanes que quedan en España. O otro proyecto importante es el descubrimiento y la colonización de América. Es decir, una serie de proyectos nacionales que afectan a todo el país y que la gente del país dice, no, bueno, pero ahora no nos vamos a pelear entre nosotros porque ahora tenemos que hacer la reconquista. O ahora no nos vamos a pelear entre nosotros porque ahora tenemos que conquistar las Indias, ¿no? Conquistar América Latina. La idea es que cuando España consigue esas cosas, dejamos de centrarnos en lo que podemos hacer fuera y empezamos a pelearnos con lo que tenemos dentro. Es decir, el particularismo vuelve en cuanto fallan las grandes empresas. Cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no hay nada que tengamos que hacer todos conjuntamente, ¿vale? Pues volvemos a pelearnos entre nosotros y a mirar por nuestros intereses particulares. Es importante que sepáis que cuando Ortega y Gasset habla de particularismo, no está pensando solo en lo que estáis pensando todos ahora, que es en Cataluña, el País Vasco y cosas así, ¿no? Ortega y Gasset es bastante claro en esto. Dice que el primer reino en España que buscó su interés particular fue el reino de Castilla. Es decir, fueron los castellanos los que organizaron España en torno a sí misma. No cedieron parte de su identidad para unirse con otras y formar, digamos, una mezcla. No. Dijeron, esto es Castilla es España, ¿no? Si queréis ser españoles tenéis que ser como los castellanos. ¿Vale? Por eso, hoy nos cuesta tanto asociar la idea de lo español con cosas que sean, digamos, regionales. Es decir, lo español es una idea muy concreta, ¿vale? Pues una comida muy concreta y unos bailes muy concretos. No diríamos que, yo que sé, que un baile catalán, la sardana es español. No nos suena, ¿vale? Por eso cuando yo le digo a mis alumnos, si Cataluña se independiza, lo que quede va a ser España, la mayor parte de ellos me responden que sí, claro, va a ser España. Pero ya si Castilla se independizara, lo que quede se puede llamar España. Pues ahí ya la gente duda. ¿No? España sin Castilla no nos parece tan lógico. España sin Cataluña a lo mejor un poco más, ¿no? Porque tendemos a considerarles como algo distinto de España, ¿no? Y eso es algo que ya dice directamente Ortega y Gasset, ¿no? Que no es solo porque haya gente que se quiera ir. Es que la gente que formó el país desde el principio dijo el país tiene que ser como yo. Bueno, pues esa sería la idea detrás de la España invertebrada. Como veis, es bastante actual. La deshumanización del arte. Este es el ensayo que vamos a mirar con mucha más atención, porque es el más importante, ¿vale? La deshumanización del arte es un ensayo que publica Ortega y Gasset en 1925 y en él va a defender que el arte no tiene que tener ninguna relación con lo humano. No tiene que hablar de sentimientos, ni tiene que hablar de realidades humanas. Es decir, el arte que me cuenta la historia de Pepito y de Juanita que se aman mucho, eso no es arte. Y diréis, pero ¿cómo no va a ser arte si ha sido arte toda la vida? Bueno, bien, pero para Ortega y Gasset no es arte a partir de ahora. Es decir, él considera que el arte nuevo, el arte novecentista, acordaos, el arte que tiene que ser a partir de ahora el arte del siglo nuevo, no puede ser un arte que hable de sentimientos ni de realidades humanas. ¿A quién le va a gustar un arte que no hable de sentimientos ni de realidades humanas? Pues a muy poca gente. Porque el arte dirigido a toda la gente, cuando no le hablas de cosas que ellos pueden entender, pues no les gusta. Por eso el arte es un arte para minorías, es un arte elitista y es un arte intelectual. ¿Vale? Acordaos de las cosas que habíamos visto cuando hablábamos de las características del novecentismo. Los novecentistas son elitistas, piensan que lo suyo solo es para unas minorías y los novecentistas son intelectualistas, piensan que el arte es solo para la razón, para la inteligencia y no para las emociones. Fijaos en este cuadro. Este cuadro es un cuadro completamente intelectual. Aquí no hay ninguna realidad que yo pueda ver. ¿Vale? Este cuadro es maravilloso, a mí me encanta, pero no me puedo vincular con este cuadro.
Yo no puedo decir, pues es que aquí, mira, me parece que veo una gallina. Pues a lo mejor, si le echo mucha imaginación, veo una gallina. Pero cuando el señor que pintó este cuadro, no pintó este cuadro intentando que nos dejáramos los ojos para ver si veíamos formas reconocibles. Lo que quería era hacer un arte tan extraño, tan alienígena, tan marciano, que nos resultara un mundo nuevo en el que podemos ver cosas, pero ya solo con nuestra inteligencia y no con nuestras emociones. Aquí tenéis otro ejemplo de cuadro abstracto en el que pues, es un arte completamente deshumanizado. Aquí no hay presencia ninguna de lo que llamaríamos humano, ¿vale? Ni emociones, ni arte, ni bueno, arte sí, perdón, ni emociones, ni sentimientos, ni realidades, ¿vale? La rebelión de las masas, chicos. La rebelión de las masas es un ensayo de 1930 de Ortega y Gasset y aquí va a hablar de sociología, de cómo se organizan las sociedades. Recordad que Ortega y Gasset, como todos los novecentistas, era un elitista y pensaba que en cierta manera las cosas en la sociedad iban mal porque no estábamos haciendo caso a la gente que más preparada estaba. ¿No? Los que hemos estudiado, los que sabemos cómo hay que hacer las cosas, es que no nos estáis haciendo caso. ¿No? Esa es la idea del elitismo novecentista. ¿No? Para Ortega y Gasset, la sociedad se divide básicamente en dos grupos de personas. La masa, es decir, la gente, digamos, normal y común, ¿vale? Que actúa de manera colectiva, como una masa, sin individualizar, y una pequeña minoría directora, una élite de gente que sí que sabe hacia dónde tiene que dirigir la sociedad, ¿vale? Pensad que estamos en los años 30, ¿vale? Son ideas un poquito peligrosas. Luego vamos a ver por qué. Según Ortega y Gasset, la masa siempre se ha dejado dirigir por la élite, ¿vale? Y las cosas han empezado a ir mal cuando la masa se ha rebelado, es decir, ya no quiere seguir a las élites. Se ha revelado por eso la rebelión de las masas. Ya no hacéis caso a los que saben más, es lo que vendría a decir Ortega y Gasset. ¿Por qué digo que esta idea es peligrosa? Bueno, pues porque esto es 1930, estamos en una época en la que el auge del fascismo y el nazismo es muy importante, ¿vale? Y el auge del fascismo y el nazismo está muy relacionada con esas ideas de que hay una élite, hay una gente que sí que sabe cómo tenemos que hacer las cosas y luego el resto, que somos una masa que solo tenemos que decir que sí, que nos tienen que dirigir, ¿no? Hay que hacer una salvedad. Ortega y Gasset no estaba defendiendo las dictaduras, no estaba defendiendo mandar a golpe de violencia, ¿no? Ortega y Gasset creía en la democracia, pensaba que la democracia era precisamente el método que sirve para que las élites lleguen al poder, ¿vale? Si una democracia es verdaderamente buena, pues entonces esa democracia va a permitir que los que alcancen el poder sean los más preparados, ¿no? Esa era la idea de Ortega y Gasset. Como todas las ideas de Ortega y Gasset, pues son cuestionables. Bueno, ¿qué pasa en España? En España, desde la Edad Media, las masas han ido por su cuenta, han pasado de las élites, ¿vale? Y las élites, pues, no han conseguido hacerse oír, no han conseguido hacerse escuchar, ¿vale? La manera que tienen las masas de gobernar es a través de la acción directa, es decir, llegan al gobierno y hacen cosas, punto. No las piensan, ¿vale? Como las masas no quieren escuchar a las élites, Europa y España está en decadencia. Este de aquí es Ortega y Gasset, riéndose con su sombrero y su cigarro elitista, ¿vale? Y bueno, pues pensad que esto de las minorías, de la élite y de las masas, pues se conecta muy bien con la idea que tenían los novecentistas. Yo con los novecentistas solo tengo un problema, y es que a mí el elitismo novecentista me parece muy sospechoso siempre porque los que son ejemplo de minoría dirigente y de élite siempre son ellos, ¿no? Si un novecentista viniera y me dijera, no, hay que hacer caso a la minoría preparada y a la minoría cualificada, pero la minoría cualificada es este otro señor que no tiene nada que ver conmigo, pues me lo creería más. Pero como suelen ser ellos a los que hay que hacer caso, pues bueno, esto ya me causa un poquito más de problema, ¿no? Aún así, es muy importante para la historia cultural de nuestro país entender lo que pensaban los novecentistas y Ortega y Gasset en concreto. Vamos con la poesía. Este de aquí es Juan Ramón Jiménez. Es el poeta más importante del novecentismo,
¿vale? Y lo que va a hacer Juan Ramón Jiménez, que es un señor muy particular, con una serie de problemas vitales muy interesantes, pues luego lo vamos a ver cuando hablemos de su vida, lo que va a hacer Juan Ramón Jiménez es intentar hacer poesía tal y como decía Ortega y Gasset que debía de ser el arte, es decir, intentar llevar a la poesía el arte deshumanizado, ese arte intelectual, ¿vale? A esa poesía deshumanizada la va a llamar Juan Ramón Jiménez poesía pura. Porque lo que él dice es, si acoges la poesía y a la poesía le quitas todo lo humano, le quitas la historia, las emociones, las anécdotas, lo que te va a quedar es la poesía pura, ¿vale? Le has quitado todos los adornos, todas las cosas accesorias que sobraban, ¿no? ¿Qué cosas caracterizan a la poesía pura? Pues primero es una poesía obsesionada por la perfección, ¿vale? Vais a ver que van a ser poemas muy cortos, muy sentenciosos, muy trabajados, ¿vale? Va a ser una poesía muy difícil de entender, porque claro, si es una poesía a la que le quitas todas las cosas que no, lo vinculan con lo humano, pues entonces se va a convertir en una poesía muy complicada de entender, ¿vale? Muy intelectual. Y por tanto va a ser una poesía alejada de lo real y de lo emocional, ¿vale? Bueno, vamos con la vida de Juan Ramón Jiménez. Este ya es Juan Ramón Jiménez mucho más mayor, ¿vale? Es un poeta que nace en Huelva. Va a estudiar Derecho porque su padre le presiona, pero a él no le apetece nada. Y desde que es pequeño tiene un montón de depresiones, ¿vale? Juan Ramón Jiménez va a ser un señor asediado por la enfermedad mental, ¿vale? Va a tener muchísimos problemas, ¿no? De hecho, cuando su padre muere y él tiene que ingresar en un psiquiátrico, se va a un manicomio para que le traten. Y en esa época es que empieza escribiendo poemas muy sencillos, influidos por el romanticismo de Becker y cosas pues muy emocionales. Fijaos, luego va a ir a la poesía pura, pero de momento empieza escribiendo cosas que sí que tienen que ver con los sentimientos. En 1914 todo cambia. ¿Por qué? Porque en 1914 él ha conocido el modernismo, ¿vale? Y entonces se va a hacer modernista. Acordaos, esta corriente literaria que empezó Rubén Darío y que está centrada en la creación de belleza. ¿Vale? Escribe un libro muy importante en 1914 que se llama Platero y yo, que es un libro de prosa. No es exactamente una novela, es una novela corta o es prosa poética sobre un burro. Pero él intenta escribir ese libro sobre un burro de una manera modernista, de una manera en la que busque belleza, y lo consigue. Consigue crear belleza en las historias de ese campesino y ese burro en un pueblo de la Andalucía profunda, ¿no? También en 1914 va a conocer a su futura mujer, Zenobia Camprubí, que va a ser muy importante en la vida de Juan Ramón porque va a ser la persona que le aguante, ¿vale? Juan Ramón era un señor que escribía muy bien, pero que tenía un carácter de mil demonios, ¿vale? Era una persona bastante desagradable. Y Zenobia, pues, le sufrió toda su vida, ¿no? Aparte de que, bueno, pues ella también era una escritora, también fue traductora, hizo un montón de cosas y ayudó mucho a Juan Ramón, ¿no? En 1916, como la familia de Zenobia es de Puerto Rico, pues viajan en barco para casarse con Zenobia en Nueva York, ¿vale? Ese trayecto en barco, que un trayecto en barco en 1916 es una cosa bastante seria, se tarda bastante, ese trayecto en barco, ese estar en mitad del océano, mirar a cualquier lado y solo ver mar, eh, hace que Juan Ramón Jiménez cambie su manera de escribir, ¿vale? Se va a meter ya en lo que vamos a llamar la poesía pura, ¿vale? Y ahí escribe el diario de un poeta recién casado. Se acaba de casar. Bueno, pues para la gente de la poesía que va a venir después de él, para los jóvenes de una generación posterior que se va a llamar la generación del 27, Juan Ramón Jiménez va a ser un maestro, ¿vale? Le van a admirar muchísimo. Lo que pasa es que como tiene un carácter tan difícil, al final van a acabar todos peleados, ¿vale? Cuando llega la guerra civil, él se exilia a Puerto Rico, se va a Puerto Rico y apoya a la República. Claro, no vuelve nunca a España porque en España en ese momento se ha instaurado ya la dictadura de Franco y, bueno, pues la dictadura de Franco persigue a los que no piensan como ellos, ¿no? Y se queda en Puerto Rico con Zenobia, que le cuida en sus depresiones. Juan Ramón Jiménez es el prototipo de poeta novecentista, es un poeta obsesionado por la perfección, escribe y reescribe todos sus poemas. Es un poeta además muy centrado en sí mismo, muy egocéntrico. Él piensa que ha venido a cambiar la poesía, a convertirla en una cosa nueva, a hacer una poesía nueva. Es un artista muy bueno, sí, pero es un artista que tiene un ego brutal, ¿no? Bueno, ¿y qué puede pasar cuando uno tiene un ego muy brutal? Bueno, pues que cuando se lo reconocen,
lo agradece, ¿no? Bueno, pues resulta que en 1956 le dan lo que puede ser el mayor reconocimiento a la carrera de un escritor. Le dan el Premio Nobel de Literatura. Le dan el Premio Nobel de Literatura y él no va a recogerlo. ¿Por qué no va a recogerlo? Pues porque su mujer, que es la que le ha cuidado toda la vida, muere justo 3 días después de que le den el Premio Nobel de Literatura. Y ese momento, que para Juan Ramón Jiménez es el momento más importante de su carrera, en el que por fin han reconocido que es un escritor de valía internacional, que ha cambiado la poesía, que ha hecho un montón de cosas, resulta que ese es el momento más importante de su vida y no va porque está demasiado triste, porque se ha muerto la mujer que le ha cuidado toda su vida. ¿Vale? 2 años después de la muerte de Zenobia, él muere en la misma clínica en 1958. Estas son fotos de Juan Ramón Jiménez y de Zenobia Camprubí, de su mujer. Bueno, las etapas de la poesía de Juan Ramón Jiménez se puede dividir en 4 etapas, ¿vale? Nosotros vamos a hablar de estas 4, aunque realmente vamos a juntar las 2 últimas, ¿vale? La etapa inicial de Juan Ramón Jiménez es cuando él es joven y empieza a escribir poemas influidos por el romanticismo, en los que sí se habla de amor o del paisaje. Son poemas muy sencillitos. Luego está la etapa modernista, en la que empieza a escribir poemas muy adornados, muy llenos de versos complicados como los alejandrinos, en los que hay mucho erotismo, mucho amor físico, mucha sensualidad. Luego estaría ya la etapa intelectual o verdadera. Esta es la etapa de la poesía pura, estas 2 etapas, ¿vale? La primera etapa, la intelectual, es una época muy intelectual y muy deshumanizada, y la segunda etapa, aunque también es poesía pura, ya es una poesía mucho más extrema, en la que se busca lo absoluto, el poeta es un dios creador, etcétera, etcétera, etcétera. Esas serían, por tanto, las 4 etapas de la poesía de Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Y aquí vamos a dejar el vídeo, ¿vale? Cuidaos mucho. Con esto hemos terminado el novecentismo. Tenéis unos ejercicios que hacer. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.